Denle un aplauso al Señor. Señor, hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos guíe por medio de tu Espíritu Santo, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, pero que ese mensaje del perdón, Señor, el perdón que podemos recibir de ti y que debemos de darles a otros, Señor, que sea el mensaje que llegue a nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Manténganse de pie un momentico. Quiero leerle la lectura de hoy. Quiero que se enfoquen en la lectura que vamos a leer hoy porque es la base. Es la base de una relación con nuestro Dios, una relación íntima con otros, una relación fructífera. Y es el tema del perdón. Dice en Mateo 18, del 23 al 35. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y le habla de la parábola del siervo implacable. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. En la Reina Valera dice talentos, miles de talentos. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, denaris. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero también cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero fíjense, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Tomen asiento. Ya me conocen, soy Miguel, parte del equipo pastoral aquí de CIU, de Christ in Us. Empezamos una serie la semana pasada, Refréscate. Básicamente refresca tu alma, ¿verdad? Empezamos con la voluntad de Dios. El pastor Andrés habló sobre la voluntad de Dios para nosotros la semana pasada. Hoy seguimos en el mismo tema. Pero ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios con el perdón? Le voy a decir, es dentro de la voluntad de Dios que usted acepte perdón y que también usted ofrezca perdón. Perdón, ¿de qué habla, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en la lectura de hoy estábamos en Mateo 18, ¿verdad? Estamos compartiendo la última parte de Mateo 18, pero para entender lo que Jesús está hablando, hay que entender el contexto de lo cual Jesús está hablando. Entonces hay que ir al principio de Mateo 18. No le voy a leer la lectura completa porque es larga, pero básicamente el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos sobre la disciplina en la iglesia y cómo es que nosotros lidiamos con personas que nos han afligido, que han cometido un error, que han pecado contra nosotros, ¿verdad? Y él le está hablando de tomar al hermano y privadamente hablarle primero
Y si el hermano no cambia su actitud, su forma, no pide perdón, no se arrepiente de llevarlo delante de otro hermano creyente y aún tener un testigo del daño que nos han hecho, ¿verdad? Y si no es así y la persona todavía no se arrepiente, traerlo ante la familia, que es la iglesia, el cuerpo de los hermanos creyentes, y entonces procesar ese pecado delante de la congregación. Difícil, duro, pero es como el Señor trata el tema. Pero en ese momento viene Pedro y Pedro pregunta, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Por qué él dice 7 veces? Porque los judíos, en el Antiguo Testamento, los rabí, decían que perdonar por lo menos 3 veces para estar seguro que la persona no se había arrepentido antes de lidiar con la persona. Y Pedro, pensándose que era inteligente, dice, rabí, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar al prójimo cuando me hace un daño, cuando peca contra mí? 7 veces. Y Jesús dice, 7 no. 70 veces 7. 400 y pico, ¿cuánto es? 490 veces, no sé. ¿Cómo puede ser posible? Jesús usa una exageración para decirle tantas veces como sea necesario. No quiere decir que 70 veces. Quiere decir tantas veces como pequen contra ti, tú tienes que perdonar a aquellos que pecan contra ti. Pero eso no es posible humanamente. Humanamente no es posible perdonar a una persona 480 veces. Le digo, en su carne y hueso, usted no puede perdonar a nadie 480 veces ni 90 veces. Ni yo tampoco. Pero con la ayuda del Señor, todo es posible. Sé que aquí hay muchos que han sido lastimados. Es que es más, yo sé que todos hemos sido lastimados. Todos hemos sufrido un daño, un pecado, no solamente un pecado que hemos hecho, sino un pecado que se ha hecho en contra de nosotros. Una ofensa, a lo mejor le sucedió ayer, a lo mejor hoy mismo cuando usted amaneció en la mañana, a lo mejor hasta su propio cónyuge lo lastimó a usted. Su propio hijo lo lastimó a usted. A lo mejor una palabra que se dijo, un sentimiento que se expresó. La simple verdad es que todos hemos sido dañados, ofendidos, abusados o lastimados por otra persona o circunstancia. A veces nos lastiman sin querer, como dicen, sin querer queriendo, ¿verdad? A veces no es cuestión de que queremos lastimar a alguien, pero algo que decimos, algo que compartimos, algo que hacemos. Aún yo mismo he cometido esos errores y lo cometo al diario. Lo he cometido con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con ustedes a lo mejor. A lo mejor directa o indirectamente yo he causado un dolor a ustedes. A lo mejor lo he afligido en una manera indirectamente por algo que dije, algo que pensaron que dije, algo que malinterpretaron, o a lo mejor lo interpretaron correcta y debidamente y yo fui el que cometí el error, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios encontramos que como cristianos tenemos una solución a lo que es el perdón. Dios, en su palabra simple y verídica, nos da ciertos mandamientos y nos muestra su gracia. Y afortunadamente tenemos algo que no tiene el mundo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad de Dios, que hoy mora en nosotros, los cristianos, y nos ayuda a guiarnos y a tomar decisiones y aún responder a aquellos que hemos ofendido o nos hemos sentido ofendidos por ellos. El Señor nos muestra por su Espíritu Santo amor, fortaleza, y es nuestro consolador. Él nos ayuda a superar todas nuestras debilidades. Entonces vamos a encontrar en la palabra de Dios que Dios es un Dios que perdona. Eso lo vamos a compartir de la palabra de Dios y vamos a comenzar desde el principio con Dios, ¿verdad? Porque para poder perdonar primero hay que entender qué es lo que es el perdón y cómo es que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, de las ofensas que le hemos hecho no solamente uno a los otros,
sino al Señor, a nuestro Creador. Veamos lo que la Biblia dice desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo fue que la gente de Israel, el pueblo de Dios, ofendió a Dios y como Dios los perdonó. En Éxodo 34:7 dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. A veces dicen que perdonar es olvidar. A veces el perdonar no exige que tú olvides. Porque si eres afligido, tienes que tener cierta confianza en las personas, ¿verdad? Dice, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En otras palabras, Dios disciplina. Dios disciplina hasta la tercera y cuarta generación. Pero cada generación debe tomar decisión propia de qué va a hacer, aceptar el perdón de Dios o rechazarlo. Pero Dios es tan bueno y tan amoroso que Él no para ahí. En Nehemías 9:17 dice, se negaron a obedecerte y no se acordarán de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Miren lo que dice, pero tú eres Dios de perdón. Aún ellos se vuelven tercos, nosotros nos volvemos tercos, pero el Señor es un Dios de perdón. Dice, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Aún el pueblo de Dios que rechazan a Dios, después de ser salvo por Dios, Dios encuentra en su misericordia y su gracia a perdonarlos. Salmo 86:5 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Aún el Señor siempre está dispuesto para perdonar. Empezamos con Dios, ahorita viene la respuesta nuestra, pero ahora estamos viendo quién es el que nos da el ejemplo del perdón. Empieza por Dios, el Creador. Isaías 55:7 dice, que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Si vuelvasen a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Cuando nos miramos hacia Dios, en vez de rechazarlo, Él perdona. Es tan generoso. Ese es nuestro Creador. Ese es el que sabe quién tú eres desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Daniel 9:9 dice, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. ¿Qué vemos aquí? En la palabra de Dios vemos el carácter de Dios, el carácter de un creador que te formó en el vientre de tu madre y que te ama tanto que te perdona. Te perdona aún que tú y yo lo rechazamos. Entonces empezamos en el principio con Dios. Dios es un Dios que perdona. Si algo se quedan esta mañana, primer punto, Dios es un Dios que perdona. Es el máximo ejemplo del perdón, de una relación restaurada que nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Tanto nos ama que dio a su único Hijo que murió en la cruz del Calvario para ti y para mí. Entonces primero tenemos que entender que Dios perdona y tenemos que aceptar ese perdón que Él nos ofrece. Dios no es egoísta. Dios siempre está buscándonos. Dios siempre está tratando de arreglar esa relación que nosotros, por nuestro pecado, hemos quebrantado. En nuestra humanidad, nosotros hemos quebrantado esa relación con Dios.
En nuestro estado humano somos personas quebrantadas. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. El pecado de la humanidad, del primer hombre y mujer que existió. Fíjense lo que dice Romanos 3:10. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Hay gente que dice, pero pastor, yo soy buena gente. Yo nunca he robado. Yo nunca he maltratado a nadie. Yo nunca he dicho una mentira. Mentiroso. Yo nunca he tenido un mal pensamiento de nadie. Mentiroso. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Mentiroso. Todos hemos pecado. Todos somos quebrantados. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Somos vasijas quebrantadas. Quebrantadas. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De todo que la muerte se extendió a todos. Porque todos pecaron. Esa es la mala noticia. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entendemos el pecado, ¿verdad? Entró por Adán y Eva y todos lo tenemos en nuestro ADN. Pero fíjense, el regalo de Dios es Jesús. Dios es un Dios que perdona. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora la pregunta es, ¿aceptarás el perdón de Dios? Si sabes que Dios te ama tanto, que te creó, aún pecaste contra Él, ¿aceptarás el regalo que es Jesús? El sacrificio de Él. La pregunta es, ¿estás perdonado? Aún si estás perdonado, tendrás vida eterna con el Señor. Pero si no estás perdonado, el infierno. Es una realidad. Es una realidad. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, bueno o malo, todos vamos a ir ante el juicio del Señor. La diferencia es que si tienes a Cristo, absuelto del cargo del pecado. Pero si no tienes a Cristo, vida eterna con Satanás. ¿Vas al cielo o vas a las tinieblas? ¿A dónde vamos? ¿Estás perdonado? Si somos perdonados, seremos aceptados en el cielo. Y si no, seremos sentenciados al infierno. De acuerdo a Mateo 25, 31 al 34. Es completamente nuestra culpa. Dios no tiene la culpa de tu pecado, ni del mío. Pero Él, por su compasión, por su amor, hizo lo que nadie podía hacer por nosotros. Dio a su único hijo venir al mundo y pagar el precio por nuestro pecado. Encontramos el perdón en Cristo. Mire lo que dice Juan 1, 29 al 30. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Él existe desde mucho antes que yo. Jesús tomó nuestro pecado, murió en nuestro lugar y nos da ahora un lugar nuevo, un comienzo nuevo, una nueva identidad. Ahora somos identificados como cristianos. ¿Qué quiere decir? Que le pertenecemos a Él. Somos la familia de Cristo. Mire Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo,
es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Tenemos perdón a través de la sangre de Cristo. Cuando Él dice, coman y beban, recuerden que el pan representa el cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes. Y el vino, la sangre que será derramada. ¿Para qué? Para representar el nuevo pacto, el perdón de Dios aquí en la tierra. Solamente por Cristo somos salvos. Él dio la única oportunidad por medio de su Hijo Jesús del perdón. En el Antiguo Testamento los corderos eran inmolados, eran sacrificados, era simbólico. ¿Simbólico de qué? De que el Cordero de Dios eventualmente viniera y entregara su cuerpo y su sangre por nosotros. Ahora tenemos a Cristo. Ya no hay que sacrificar más animales. Por favor, no estén sacrificando los animales. Únicamente que quieren comer carne, entonces sacrifican la vaca, ¿verdad? O quieren comerse un pollo, sacrifican el pollo para consumirlo. Pero ya no lo tienen que hacer como una cosa simbólica, porque ya el Cordero de Dios, el perfecto Cordero, ya dio su vida por ustedes. No tienen que tener ídolos en sus casas. No tienen que tener estatuas a cual le ponen flores o le ofrecen comida o refresco o vino o alcohol o tabaco o lo que sea. Ya no hace falta. Solamente hay uno, que es Cristo. Y Él lo que quiere es que usted lo recuerde. No quiere ni que usted haga sacrificio por Él. Ya Él hizo el sacrificio. Jesucristo fue el que vino y derramó su sangre por nuestros pecados. Derramó su sangre por nosotros. Así también nos ayuda ese símbolo de la sangre a entender la gravedad de nuestro pecado y cuánto costó perdonarnos a nosotros de nuestro pecado. Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es tan rica la gracia de Dios, es tan bondadoso nuestro Dios. Y la gente dice, ¿y por qué pasa tanta cosa mala en el mundo? ¿Qué Dios permitiría que esto suceda? ¿Qué hombre más malvado el que permite que esto suceda? Que pecó contra Dios, un Dios perfecto, que te hizo a ti y a mí en su imagen. Y aún rechazamos a Dios al diario, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, aún en nuestra política. Rechazamos al Creador de la tierra y del universo. Nuestro perdón viene a través de la muerte de Cristo y el derramamiento de la sangre. Pastor, ¿por qué usted sigue mencionando esto? Porque es importante que usted entienda la capacidad de perdonar de Dios. Porque si usted no la entiende y no tiene a Dios en su vida, usted no puede perdonar. Humanamente usted no puede perdonar. Nosotros somos dignos de la muerte, pero la misericordia, el amor y la gracia de Dios, que Jesús tomó nuestro lugar, entonces nosotros podemos recibir perdón y así poder nosotros también perdonar. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Usted tiene un nuevo empezar cuando usted viene a Cristo. Usted no es la misma persona que era antes de Cristo. Saben que el pasado no se debe de olvidar, pero se debe de dejar atrás. ¿Por qué no lo olvidamos? Porque aprendemos de nuestro pasado. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Usted no se lo merece. Yo no me lo merezco. Pero Dios nos regala una nueva identidad, una nueva vida. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos sella y mora en nosotros. Dice, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Se acuerdan unas semanas atrás cuando predicamos sobre la reconciliación? Tenemos unas nuevas órdenes de marcha. Vayan y sean reconciliadores. Reconcíliese con su familia, con sus amistades, con la gente con quien trabaja, aún con sus enemigos. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Ven ahí? Él no tomaba en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Jesús es nuestra respuesta.
¿Cómo yo puedo perdonar? Porque Jesús me ha perdonado a mí. ¿Cómo yo puedo ver qué es lo que es el perdón? Viendo el amor y la gracia de Dios. Que aún desde el empezar, en el Antiguo Testamento, su pueblo que lo rechazó, Él le dio una manera de reconciliarse. En el Antiguo Testamento por el sacrificio de los corderos, de los animales, como símbolo de lo que estaba por venir, que era el Cordero de Dios, que es Jesús. El perdón es una palabra cargada de emociones. Muchos hemos sido heridos. Digo que todos hemos sido heridos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que sí, por un familiar, una amistad, a un enemigo. Y es una palabra que trae dolor y amargura. Porque sentimos dolor, pero afortunadamente tenemos una esperanza. A mí me encanta porque ahora estoy trabajando con un evangelista y el lema de ellos es: sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Digan, sí hay esperanza. ¿Y a dónde encontramos la esperanza? En Jesucristo, en la palabra de Dios y las promesas de Dios. Es difícil y abrumador estar afligido, ser afectado por el pecado. Pero las Escrituras nos enseñan muchas cosas sobre nuestro papel en el perdón, nuestra posición en el perdón. Es una decisión. El perdón es una elección. Para usted responder al perdón, usted tiene que tomar una decisión que quiere perdonar. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo yo perdono a alguien que me ha afligido? Bueno, lo primero que tiene que hacer es una decisión. Como la decisión que usted tiene que tomar para aceptar el regalo de Dios, es una elección. Usted tiene que decidir, decir, sí, yo quiero ese regalo, Señor, perdóname. Y tomar una acción que se llama decisión. Es un verbo, ¿verdad? No es una emoción, es una decisión. Así usted tiene que elegir y decidir perdonar. Usted no tiene que esperar a estar listo emocionalmente. Si usted se prepara para estar emocionalmente, para perdonar, más nunca va a perdonar. Más nunca va a perdonar. Es como la decisión de que usted tomó esta mañana de venir aquí a la iglesia a alabar al Señor. Si usted espera que usted se sienta bien, después de haber trabajado hasta la madrugada a lo mejor, haber estado toda la semana ahí puliendo, como dicen, usted dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lo puedo ver en la televisión. O no, yo tengo mi Biblia aquí, yo lo leo aquí, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que tiene que decir el pastor? En realidad lo que el pastor tiene que decir no es muy importante, pero la palabra de Dios sí, ¿verdad? Usted toma una decisión, y es una decisión que tiene que tomar, no guiada por sentimientos, sino por una decisión de la mente y del corazón. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Dice algunos, dice todos los que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Y por qué debemos de perdonar? Porque trae esclavitud. Si usted no perdona, trae esclavitud. ¿Usted sabe a quién le trae esclavitud? No a la persona que usted no perdona, a sí mismo. Se está esclavizando a sí mismo. ¿Cómo podemos experimentar el perdón? Perdonando. Recibimos perdón y perdonamos a otro. Usted no puede dar algo que usted no ha recibido. Reciba primero el perdón y usted verá que usted va a poder más fácil perdonar. ¿Y qué voy a experimentar? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque va a recibir paz. Una paz que no se entiende. Porque ahora mismo si usted está aguantando rencor, ira, quiere venganza, usted está empezando a desarrollar una raíz de amargura. Mira qué fácil, alguien aquí adelante lo dijo antes que yo lo pudiera decir. Una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura no es fácil eliminarla, ¿verdad? Una planta cuando uno la siembra con semillita, cuando primero empieza a nacer, uno puede sacarla ¡pum!, con el dedo y la bota. Pero si esa semillita se vuelve un árbol, ¿cómo usted saca eso? A veces ni con maquinaria usted puede sacar eso, ni con equipos pesados. Trata de sacar una mata de mostaza
de semilla de mostaza para que usted vea. Cuando es una semillita es una cosita. Pero cuando crece en un árbol que suelta raíces, aún lo que usted ve arriba del árbol es lo que tiene de raíces. Usted nunca ha sacado un árbol de la tierra y ha visto las raíces que tiene. Es que es más, las raíces se extienden más allá de lo que es la sombrilla de la mata, ¿no? De la corona de la mata. Las raíces corren aún a veces 3, 4, 5 veces más largas que la parte de arriba de la mata. Y esa raíz de amargura, a la vez que toma, es muy difícil sacar. Experimentamos paz. Mira lo que dice Mateo 6, 14 al 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. A mí. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Cuando empezamos con la historia del rey, ¿verdad? ¿Se acuerda? Vino el hombre y dice, ay, que le debo tanto dinero, pero déjeme pagárselo. Dice la palabra de Dios, en la Reina Valera dice, miles de talentos. Miles de talentos. El equivalente hoy a millones de dólares. El hombre tenía tanta deuda que no le podía pagar al rey lo que le debía en una vida, posiblemente en 2 vidas, posiblemente hasta los bisnietos. Millones. ¿Cuánto aquí ganan millones al año? Si usted tiene suerte, a lo mejor llega a ganar 1 millón en la vida entera. Si no suerte, si trabaja duro, se educa y el Señor lo bendice. El hombre debía millones, lo que en una vida no se podía pagar, y el rey le perdonó. Y ahora él va al que le debe a él miles de dólares. Vamos a decir que eran el equivalente de 3 meses de sueldo, a lo mejor 4 meses de sueldo. Y él le dice, ¿me pagas o vas a la cárcel? ¿No me pagas? A la cárcel. Imagínense lo que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, que Dios es tan misericordioso que te perdonó los millones que tú le debías, tu vida, y que ahora tú dices, no voy a perdonar al vecino porque me dijo una mala palabra, me ofendió, me dio una bofetada, me robó un dinero. ¿Ve lo que el Señor está haciendo aquí? Por eso es una parábola, ¿verdad? Él está tratando de decirte el amor de Dios y el perdón de Dios y tu capacidad de perdonar. Pero si tú perdonas, Él te perdonará. Si tú no perdonas, Él te perdonará. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo que hasta qué punto? A la vez que tú aceptas al Señor Jesús, eres perdonado uno y por siempre. Te perdonó pasado, presente y futuro. Pero hay personas que dicen, yo perdonaré si a mí me perdonan. Eso no es perdón. Es un chantaje. Ya Jesús te perdonó. Ahora, ¿cuál es tu capacidad de perdonar? En tu carne no es posible, pero con Dios todo es posible. Él estaba tratando de explicarle a los discípulos que el perdón no se trata de que si tú me pagas, yo te pago. Que si tú me debes y tú me pagas, yo le pago al vecino. Mira, no espera que te paguen a ti. Si tú debes algo, págalo. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdónalo. No espera que la persona venga a pedirte perdón, porque te estás esclavizando tú. Esa ira que tú tienes, esa necesidad de venganza está trabajando en contra de tu alma. Especialmente si ya tú eres cristiano, tú tienes una nueva identidad en Cristo. No quiere decir que te tienes que olvidar de la ofensa, porque no vas a permitir que la persona que te dio un palo te dé otro palo encima, ¿verdad? No vas a esperar al que te dio el puñalazo que te dé un segundo puñalazo. Pero quiere decir, el puñalazo que ya te dio, por ese puñalazo, perdónalo. Cuídate, pero perdónalo. Y deja que la justicia de Dios sea la que cargue con esa persona. Nosotros no podemos cargar la justicia en nuestras propias manos. Odiar a alguien, ofender o guardar rencor causa muchos efectos negativos. Tu conciencia, tú eres el que no duermes, tú eres el que tiene dolor de cabeza, tú eres el que tiene ansiedad, tú eres el que tiene malestar. La persona que te hizo el pecado o te hirió, ese no sufre. Y mucho menos si no es cristiano, porque no tiene el Espíritu de Dios en él. No tiene conciencia de lo que hizo. Pero aquel que es cristiano sí tiene conciencia. Y usted dice, pastor, ¿es fácil hacer eso? ¿Es fácil perdonar? Usted lo dice como si fuera nada. Le digo, yo sufro de ese daño. Que a veces me siento resentimiento, me siento amargura. Cuando yo estoy preparando este mensaje, me estoy hablando a mí mismo. Pastor, ¿usted nunca lo ha ofendido a nadie?
si yo le dijera mi testimonio. Bueno, eso se lo dejo al pastor Carlos la semana que viene que hable de testimonio. Pero cuando usted quiera, si usted quiere hablar de testimonio y lo que es la ira y lo que es el dolor, podemos hablar. No es ningún secreto. No lo digo en público porque no es una historia que quiero decir delante de tantas personas por gusto, porque algunos de ustedes no necesitan eso. Pero si usted tiene algo que usted tiene de verdad adentro, que usted no puede perdonar, venga a hablar conmigo. Le voy a dar testimonio de lo que es perdón. Aún todavía sufro de ciertos daños, pero por lo menos en las partes más difíciles de mi vida he podido perdonar. Mi padre, mucho más. Tengo mucho que decirle. Mi madre se divorció cuando yo tenía 1 año y medio. Con eso ya le empiezo el testimonio, pero vamos a dejarlo ahí. Porque lo que importa no es mi testimonio, sino lo que dice Dios. Pero he sufrido daño y he tenido que aprender a perdonar. Y hasta hoy estoy aprendiendo con la palabra de Dios, junto con ustedes. La esclavitud que causa la falta de perdón es como si fuera un vicio a una sustancia, al alcohol, a la droga. Es algo que sigue desarrollándose y si usted no le pone un freno, acaba con su vida. Acaba con su vida. Porque crea esa raíz de amargura. Crea esa raíz de amargura. Hemos sido llamados a perdonar aunque no tengamos ganas. No es emotivo, no es una emoción, es una decisión. Por fe y obediencia a los mandamientos de Dios. Dios dice que debemos de perdonar. Pero pastor, es que yo no quiero que... Ese es su ego. Ponga su ego aparte. Hemos hablado de la humildad. Toma una postura de humildad ante el Señor y dígale, Señor, yo no puedo en mis fuerzas perdonar, pero con tu ayuda yo puedo perdonar. Con la ayuda de Dios todo es posible. Nada es imposible. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en mí, la continuará hasta que quede completamente terminada al día que Cristo Jesús vuelva. Él ha empezado una nueva obra en usted. Si usted aceptó el regalo de Dios, el perdón de Dios, usted tiene la posibilidad de perdonar también. Y Él no ha terminado con usted. No me importa si usted tiene 20 años, 50, 60, hasta 90 años. No importa. El Señor, si empezó una buena obra en ti, no importa la edad. Él puede ayudarte a perdonar y cambiar. Le voy a decir, a veces el perdón lleva tiempo. ¿Qué quiero decir por eso? A veces nos ofenden y pensamos, es tan fácil perdonar. Si le dieron una puñalada, le voy a decir, no es fácil perdonar, porque la herida está ahí. La herida toma tiempo para sanar, ¿verdad? Así es el perdón de Dios. A veces tenemos que esperar a que sane un poquito, ¿verdad? Pero ya en su mente tome la decisión de sanar. Que cuando esa herida sane, que quede la cicatriz, no nos vamos a olvidar de la cicatriz, pero vamos a perdonar a aquel que nos ofendió y nos dio la puñalada. Para soltar esa amargura. Es una decisión y lleva tiempo. Estamos llamados a perdonar repetidamente sin límite. ¿Cuánto dijo Jesús? 70 por 7. Mateo 18, 21 al 22. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Y se pensaba que 7 veces es mucho. Dice, no, 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Romanos 12, 14. Bendiga a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Es fácil orar por nuestros amigos, pero qué difícil por nuestros enemigos. Pero el Señor nos da fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo, señores y señoras. Acudan a ese Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos una parte celestial en nuestra alma que es el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor. Una nueva identidad. Tenemos la oportunidad de sonreír en medio que estamos afligidos. Porque tenemos vida eterna. Otra cosa, tenemos que completar el proceso del perdón. No solamente liberar a alguien, sino liberarte a ti mismo. La persona que tú liberas cuando tú perdonas es a ti mismo. Te quita toda esa atadura que tienes encima, esa ira,
ese deseo de venganza, ese dolor, esa aflicción, esa falta de sueño, esa ansiedad. Cuando tú perdonas, algo sobrenatural pasa en tu vida. El Espíritu Santo te da aliento, te da calor, te da confort. Personas que han perdido seres queridos, que se ponen a orar, y hay personas orando por ellos y de pronto se sienten en paz. Saben que aquel querido está en las manos de Dios. La semana pasada oí un testimonio en una iglesia que visité en Costa Rica y el pastor hablaba de su hijo que falleció siendo niño de cáncer en el cerebro. En los últimos 10 meses ellos cuidaron a ese niño y el niño, menos de un mes antes de morir, dice: papá, vamos a cantar. Y quería cantar un corito. Y ese hombre da ese testimonio y está hablando del amor de Dios y cómo él sintió una paz que lo llevó aún cuando el hijo falleció. Yo estaba en lágrimas y el hombre estaba sonriente hablando de su hijo. Y yo en lágrimas ahí pensando, perdió a su hijo. Pero él habla de su hijo estando alante del Rey de Reyes, alante de la gloria de Dios. Qué bonito poder compartir un testimonio de que su hijo estaba en la gloria de Dios. Esa paz viene por medio del Espíritu Santo. Y nada más que se puede tener cuando uno tiene una relación con Dios. Entonces el perdón de Dios es el mayor. Nuestro ejemplo es Jesús y cómo respondemos nosotros. Y cómo completamos ese perdón. Por final tenemos que acercarnos a la persona que nos ofendió y simplemente perdonar. Toma esa decisión hoy. Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. No estamos aquí para juzgar a nadie. Soy el primer pecador en línea, pero el Señor me ha perdonado y por tal debo de perdonar. Mateo 7:1-5. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Wow. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Gálatas 6:1-2 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. No existimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amen primeramente a Dios y segundo a el prójimo. Esa es la ley de Dios, la ley de Cristo. Quiero cerrar con esto. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Usted no puede regalar perdón si usted no ha aceptado el perdón de Dios. Usted no puede decirle a su prójimo, te perdono, si tú no has aceptado el perdón de Dios. Por la misma, usted no puede perdonar si usted no ha pedido perdón. Primero, perdón a Dios por nuestra falta. Y Él nos da el regalo de su Hijo Jesús. Y después pedirle perdón a aquellos que hemos insultado. Aún sin reconocerlo, porque no sabemos a veces que hemos ofendido a alguien, ¿verdad? Hemos hecho algo, hemos dicho algo, hemos malinterpretado algo, o a lo mejor se ha malinterpretado lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted sí puede perdonar. Usted sí puede aceptar el perdón de otro. Usted sí puede ofrecer el perdón. Porque usted es un hijo
o hija de Dios. Es parte de la familia. Pero si aún usted nunca ha tomado esa decisión de aceptar el perdón de Dios, hoy usted puede tomar esa decisión. Simplemente tiene que venir ante el Señor y decirle: Señor, perdóname. Soy un hombre o mujer pecaminoso. Yo entiendo que yo soy un hombre pecaminoso, pero ahora tengo una nueva identidad en Cristo porque yo tomé esa decisión hace muchos años atrás. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Él. Amén. Y lo único que tengo que hacer es decir: Señor, recíbeme. Quiero recibir tu regalo y recíbeme en tu gloria. Quiero tener una relación contigo. Y aún si tomas esa decisión, el próximo paso es obedecer y ofrecer perdón a otros. Ofrecer perdón a otros. O pedirle perdón o ofrecerle perdón. Y verás que tendrás una vida más fructífera, con más felicidad, más paz. Ustedes me ven así serio. No es que estoy bravo, es que tengo pasión por lo que estoy hablando. Aún conozco mucha gente de nuestra congregación que han tenido que aceptar el perdón y han ofrecido el perdón también. Y qué bonito es ver la fruta, el fruto de ese perdón que han ofrecido a sus familiares, a sus amigos, a sus cónyuges, a sus hijos. En medio de esta iglesia hay personas que hoy mismo han aceptado y ofrecido perdón. Y qué bonito es el fruto de ese perdón. Qué bonito es el fruto de ver una familia que acepta y ofrece perdón. Oremos. Padre y Santo, te damos hoy las gracias porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, un Dios que perdona, Señor. Aún nos perdonaste en nuestras ofensas, Señor. Ofreciste el sacrificio más perfecto, que es tu Hijo Jesús, el Cordero de Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y a tus mandamientos. Ayúdanos a perdonar, Señor. Aún estamos pensando en una persona, algún familiar, alguna persona, alguna amistad, alguien cercano, alguien lejano que tenemos que pedir y ofrecer perdón. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer eso. No importa el resultado de lo que ellos hagan ni digan, sino lo que nosotros hemos decidido hacer en tu nombre y de acuerdo a tu voluntad. Hoy te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Acéptalo como un regalo, una fragancia, Señor. Danos esa nueva identidad, Señor. Y para aquellos que ya la tenemos, Señor, recuérdanos, Señor, que somos hijos del príncipe. Somos hijos de Dios por medio de Jesús. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor.